¿Qué pasa? A ver, bienvenidos un día más al canal de canales de biología y geología para formarse en cuarto de la ESO, ¿vale? Nada, tema 3, genética molecular. Vamos a hacer un breve resumencito de toda la base teórica hasta código genético, en el que vamos a hablar de los componentes del ADN, diferencias entre ADN y ARN y básicamente los procesos de replicación, transcripción y traducción. También veremos un poquito la breve historia de cómo se descubrió el ADN, pero muy por encima. Espero que no sea un vídeo excesivamente largo. Y bueno, sin más, habilitar edición no, lo que quería poner en la presentación. Empezamos. Genética molecular. Vale. El ADN, ¿vale? ADN o ácido desoxirribonucleico. De esas palabras que son tan sencillas de aprender que ya nos la teníamos que saber todos. ¿De qué está formado el ADN? El ADN no es más que un gran polímero, una cadena larguísima formada por nucleótidos. Y estas partes, estos nucleótidos, están a su vez formados por tres moléculas, ¿vale? Básicamente un grupo fosfato que sirve para activar al nucleótido, una desoxirribosa, que no es más que una azúcar, una pentosa, ahora veremos qué forma tiene, y una base nitrogenada, que es la que va a dar nombre a todo el nucleótido. Las bases nitrogenadas pueden ser unas purinas o unas pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina, las pirimidinas citosina y timina. Ya sabéis que luego hay una más en el ARN de la que hablaremos más adelante. El ácido fosfórico, del que viene el grupo fosfato, del que viene el PO4, si sabemos un poquito de química sabéis de lo que os estoy hablando, es el que activa el nucleótido. Y es esto de aquí, pues eso, un fósforo con sus cuatro oxígenos que estarán unidos al ADN. En la desoxirribosa, que es el azúcar, en este caso la de la izquierda, que es, pues es una pentosa porque tiene 5 carbonos cerrados cíclicamente y cuya diferencia fundamental con la ribosa, como veis, es el grupo hidroxilo que tienen en el carbono 2, ¿vale? Este hidroxilo hace que sea ribosa, si no lo tiene y son dos hidrógenos, es una desoxirribosa, ¿vale? En el caso del ADN, el de la izquierda, en el caso del ARN, el de la derecha, ya tenemos la primera diferencia entre estos dos tipos de ácidos nucleicos. Y luego la base nitrogenada, que es la que da el nombre a los nucleótidos, ¿vale? Adenina, guanina, citosina, timina en el caso del ADN, también un acilo en el lugar de timina en el caso del ARN. Esto, ya sabéis, es un vídeo de repaso, vamos muy rápido. Si os liáis con algo, pues paráis, le dais para atrás y lo veis. Esto es muy importante para entender la complementariedad de bases. ¿Qué era la complementariedad de bases? Os recuerdo que la molécula de ADN está formada por dos cadenas que se enfrentan una delante de la otra de manera complementaria. Y esto es que donde yo tenga una adenina, enfrente voy a tener una timina, y donde tenga una guanina, enfrente voy a tener una citosina. Por cuestión de espacio, no podemos tener una adenina delante de una guanina, más que nada porque son dos bases nitrogenadas muy grandes y no entran, como si fuera una especie de puzzle. Bueno, pues esto se combina, ya os digo, adenina con timina, citosina con guanina. Esto es la complementariedad de bases, importante para la estructura del ADN que veremos ahora. La molécula de ADN está formada por una doble hélice enrollada, ¿vale? Así es lo que quiere decir hélice, ¿vale? Doble porque tiene dos cadenas, una enfrente de la otra, que son complementarias y antiparalelas. Complementarias, como decíamos antes, porque la adenina se une a la timina, la citosina con la guanina, mediante unos enlaces llamados puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno estabilizan la cadena, esa doble cadena por dentro, que son tres puentes de hidrógeno en el caso de citosina-guanina, por lo que es más estable, y dos en el caso de adenina-timina, por lo que es un poco menos estable, ¿vale? Esto es lo que quiere decir que la doble cadena de ADN, la doble hélice de ADN, es complementaria. ¿Qué quiere decir? Que es antiparalela. Antiparalela porque se leen en sentido contrario. Si la primera cadena, por decir la de arriba, se lee 5', 3', la de abajo será 3' y 5'. Y de manera contraria, ¿vale? Este marco de lectura 5', 3' será muy importante para cuando hablemos de la traducción del ARN mensajero más adelante, ¿vale? Pero simplemente lo que nos interesa aquí es saber que están enfrentadas. ¿Qué quiere decir eso de 5', 3'? Muchas veces empleamos la nomenclatura sin saber a qué se refiere. Bueno, pues a lo que se refiere es que el extremo libre acaba en el carbono 5, es donde está el grupo fosfato, ¿vale? Y en el otro extremo es el 3, donde está el grupo hidroxilo de la desoxirribosa. ¿Veis? El 5 y el carbono 3. Carbono 5, carbono 3. Es la dirección que me marca el 5', 3' y el 3', 5'.
Vale, complementaria antiparalela, otra imagen donde vemos un poco lo mismo. Aquí vemos la complementaria de bases enfrentadas una delante de otra y aquí vemos los marcos de lectura, 5', 3', y en la otra cadena tiene que ser antiparalelo, es decir, 3', 5', ¿vale? Siempre enfrentados de manera contraria. Vale, el ARN, más de lo mismo, tiene grupo fosfato, tiene una ribosa en lugar de una desoxirribosa, como ya hemos dicho, y aquí las bases nitrogenadas van a ser adenina, guanina, citosina e uracilo, no hay timina, ¿vale? Se sustituye por uracilo. La estructura no es una doble hélice antiparalela y complementaria, sino que es una cadena simple de nucleótidos. No tiene ninguna base nitrogenada enfrentada con otra. Es una estructura monocatenaria, una única cadena. ¿Cómo se descubrió esto del ADN? Bueno, esto fue un acercamiento, fue el estudio de muchos científicos que fueron observando diferentes cosas. El primero interesante para esta materia, es Friedrich Missner, que seguramente no se pronuncia así, pero yo lo pronuncio así. Observó en el microscopio una sustancia muy electrodensa, muy oscura, que sería el núcleo, básicamente, lo que él decidió llamarle nucleína. Entendió que esa sustancia que siempre aparecía en el centro, casi siempre en el centro, tenía que tener una importancia vital. Posteriormente, Fred Griffith, realizando unos experimentos con la bacteria de la neumonía, utilizó unas cepas que eran mortales, y otras que no lo eran. Entonces, el experimento tiene su mejunje, ¿vale? Vamos a poner el esquema, que probablemente lo entendamos mejor. Con este esquemita podemos ver que cuando inoculaba la neumonía mortal al ratón, pues el ratón moría, como es lógico. Luego utilizó unas bacterias que no eran virulentas, eran neumonía también, pero que no mataban. Y la inyectaban al ratón y como no mataban, pues el ratón no se moría. Luego probó a hacer otra cosa. Utilizó las bacterias mortales y las calentó de tal manera que se las cargaba. Básicamente mataba las bacterias. Y entonces, claro, al inyectarse en el ratón, pues el ratón no moría porque no se reproducían las bacterias. Pues porque estaban muertas, más que nada. Y luego lo interesante de todo fue que cuando hizo una combinación en la que metió bacterias mortales inactivadas con fuego, es decir, muertas, con bacterias no mortales vivas, ¿vale? En principio la lógica dice, bueno, si las bacterias que matan están muertas y las bacterias que no matan están vivas, lo lógico sería que el ratón no muriese. El ratón se moría. El ratón se moría. Decidió, o él creyó, de una manera bastante acertada, que había algo que pasaba de las bacterias mortales, aunque estuviesen muertas, que era asimilado por las no mortales y que daba la capacidad de matar. A ese algo él le llamó principio transformante. No sabía lo que era el ADN, no sabía si era una proteína, no tenía ni puñetera idea, pero sabía que había algo en esa bacteria mortal que, aun estando muerta, había sido asimilado por la no mortal. Principio transformante. Martha Chase y Alfred Hersey, en un estudio muy interesante con bacteriófagos y muy complejo, que veréis en segundo de bachillerato, si estáis en cuarto, los que estáis viendo este vídeo, vieron que la información hereditaria estaba en el ADN y no en las proteínas, que era el debate que había. No se sabía si eran las proteínas o el ADN. Bueno, pues mediante un complejo experimento con bacteriófagos y mediante... no lo diré, se me ha ido ahora el santo al cielo, mediante centrifugación y demás, bueno, y luego marcaje de elementos pesados y no pesados. Esto es un rollo, me llevaría mucho explicarlo. Dedujeron que era el ADN. Bueno, vamos con Watson y Crick y la historia que ya sabéis de Rosalind Franklin y de Wilkins. Lo contamos todo muy por encima. Rosalind Franklin hizo la fotografía 51, esa que tenéis ahí, que fue básica para que Watson y Crick llegasen a la estructura en doble hélice del ADN que hoy conocemos y que explicaremos un poquito más adelante. El cómo llegó a esto a las manos de Watson y Crick, pues de una manera, en principio, bastante poco honesta, por lo que se cree. Wilkins, sin pedir permiso, tomó esa fotografía, se la enseñó a Watson y Crick, que posteriormente se llevarían el premio Nobel sin el reconocimiento de Rosalind Franklin, que lo ha tenido pues a nivel a título póstumo, pero ella, pues bueno, no recibió el reconocimiento, desde luego, que se merecía en la época. Recibieron el Nobel en el 62. ¿Y qué proponían Watson y Crick? Es que ya lo hemos dicho antes, no hace falta repetirlo. Pues que el ADN es una doble hélice complementaria, unida por puentes de hidrógeno por dentro y antiparalela, en la que hay unos extremos 5', 3' y 3', 5'. Exactamente lo que hemos dicho en las primeras diapositivas es lo que descubrieron estos dos señores.
Vamos con la replicación del ADN. Ya habíamos hablado de esto en el tema anterior, en el tema de biología celular, porque la replicación es un proceso necesario ¿para qué? Para que el ADN se conserve entre división celular y división celular. Porque si no se replica el ADN, si no se multiplica por 2, pues en cada división se perdería material genético y eso no es posible. Entonces, básicamente es la capacidad que tiene el ADN de autorreplicarse para tener una copia idéntica de la inicial. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre esto gracias a unas enzimas. Bueno, en realidad esto es mucho más complejo. Veréis que parte de lo que voy a contar ahora es mentira en un futuro, pero como idea global nos viene bien para entenderlo. Bueno, es un proceso semiconservativo, básicamente porque tenemos dos cadenas de ADN, de las cuales cuando se generen otras dos, es decir, parto de dos y voy a tener cuatro, dos y dos. Bueno, pues lo que voy a tener en las 2 y 2 nuevas va a ser una vieja y una nueva, y una vieja y una nueva. Es decir, una que sirve de molde y otra que se sintetiza de nuevo, y otra que sirve de molde y una que se sintetiza de nuevo. Esto se entiende muy bien. Fijaros ahora en mí, aunque el texto no es muy interesante, tenemos dos cadenas. Esas dos cadenas se abren gracias a una enzima llamada helicasa. Y entonces las bases nitrogenadas que estaban por dentro y que estaban unidas por complementariedad de bases dejan de estar unidas, ¿vale? Y va a entrar una ADN polimerasa que va a sintetizar una hebra nueva utilizando la otra, la que habíamos separado, como molde. Y vamos a tener dos dobles hélices nuevas, en la que tenemos un molde y una de nuevo, y un molde y una de nuevo, siendo las dos exactamente idénticas a la inicial, ¿vale? Básicamente lo que tenemos aquí dibujado, olvidado los fragmentos de Okazaki, porque eso es lo que os he contado que es un poquito mentira. Entra la helicasa abriendo la doble cadena, ¿la veis? Y por detrás las polimerasas van uniendo los nuevos nucleótidos, obteniéndose una nueva doble hélice y una nueva doble hélice. Esa es la idea. Vale, hasta aquí bien, pero hemos sabido cómo se replica, pero no sabemos qué es un gen. Perdón, pero es que me estaba quedando sequísimo. ¿Qué es un gen? Bueno, aquí la definición simplona es la que nos dice que un gen pues, es un fragmento de ADN que tiene la información codificante o que codifica para sintetizar una proteína. ¿Qué es lo que vais a hacer en este curso? ¿Qué es lo que habéis hecho a través de los problemas de transcripción y traducción del ADN? Coger un gen y sacar una proteína o un polipéptido o un montón de aminoácidos, ¿vale? Unidos entre sí, dipéptidos pero bueno, proteínas nunca, porque no habéis hecho ningún ejercicio de traducción en el que lleguéis a tener 100, 200 unidades, 200 aminoácidos unidos. No, porque es un rollo, hacer eso no tiene ningún sentido. ¿Vale? Esa es la definición clásica. La definición más moderna es aquella que dice que un gen es un segmento de ADN que tiene la información necesaria para sintetizar una macromolécula que tiene una función específica. Es decir, sí se sintetiza una proteína, pero esa proteína va a desencadenar una serie de reacciones químicas que son muy específicas y que tienen una función concreta en el ser vivo en el que se desarrolla. Vale, dogma central de la biología, casi nada. Este dogma central de la biología lo que nos dice es que es la replicación, capacidad del ADN de replicarse, transcripción, el ADN se transforma en ARN mensajero, y la traducción, que es cuando el ARN mensajero sintetiza una proteína en los ribosomas. Este es lo que dijo Crick, a que luego se le añadieron, pues cuando se descubrieron la transcripción inversa, que es la capacidad del ARN de sintetizar ADN, y la autorreplicación de la ARN, ¿vale? Son cosas que se descubrieron más después de lo que había descubierto Crick, y al que habrá que añadir cosas conforme la genética vaya avanzando, ¿vale? Entonces, básicamente, replicación, ya lo hemos visto, es la capacidad del ADN de sintetizar una nueva cadena. Transcripción lo vamos a ver ahora mismo y traducción lo vamos a ver ahora mismo, que es lo más interesante para los problemas. La transcripción básicamente es cuando cogemos un gen de ADN y lo transformamos en un ARN mensajero. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre dentro del núcleo, ¿vale? Porque el ADN está dentro del núcleo. Entonces, ese ARN mensajero que está en el núcleo tendrá que salir del núcleo a través de los poros, esos que tenían el núcleo, al citoplasma para ir a los ribosomas y ser traducido. ¿Cómo ocurre el proceso de transcripción? Bueno, pues para ello es necesario una ARN polimerasa que coja el gen y que por complementariedad de bases va a insertar nucleótidos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que va a poder insertar adenina, citosina, guanina y timina. No,
uracilo, ¿vale? Entonces, donde haya una adenina, él meterá una timina, perdón, un uracilo. Donde haya una timina en el ADN, meterá una adenina. Donde haya una citosina, una guanina. Y donde haya una guanina, una citosina. Además, el sentido de la cadena que vamos a obtener, como siempre, va a ser antiparalelo. Es decir, si el ADN que teníamos era 3', 5' de izquierda a derecha, lo que vamos a obtener es 5', 3'. ¿Dónde ocurre? En el núcleo, donde va el citoplasma. ¿Cómo es el ARN resultante? Pues una cadena complementaria donde hemos sustituido las timinas por uracilos, ¿vale? Un poquito el resumen de lo que ocurre. En este caso el gen sería este de aquí y la síntesis del ARN mensajero sería este de aquí, ¿no? Donde hay una adenina se pone un uracilo, una guanina una citosina, bla, 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 ¿vale? Y si esta cadena era 5' a este extremo, bueno, pues este es el 3', ¿vale? Y si este extremo era el 3', este extremo es el 5', 5', 3', ¿vale? Traducción, ya tenemos ese ARN mensajero que ha salido del núcleo, que llega al ribosoma y ahora empieza la magia. Se tiene que traducir para poder sintetizar una proteína. ¿Cómo ocurre esto? Pues el ARN mensajero se va a empezar a leer en dirección 5', 3'. Para poder empezar a leer se hace falta una señal de inicio. ¿Cuál es esa señal de inicio? AUG. Y a partir de ahí, a leer de 3 en 3. Los codones, los tripletes del ADN mensajero, se van a leer de 3 en 3. AUG, en este caso UGG, UUC y lo que venga detrás, ¿vale? Pero esto es mucho más complejo. El ARN mensajero va pasando como si fuese una cinta de lectura de aquellas de los taquígrafos por el ribosoma, AUG, GCC, de 3 en 3, de codón en codón. Pero a cada codón del ARN mensajero necesita a alguien que coja de algún lado los aminoácidos del citoplasma y los meta de manera ordenada. ¿Quién es ese alguien? El ARN transferente, que donde el ARN mensajero tenía un codón, este tiene un anticodón. ¡Pum! ¡Pum! Que se une por complementariedad de bases. Codón del ARN mensajero, anticodón del ARN transferente. ¿Y el ARN transferente qué es lo que lleva? El aminoácido en cuestión. Metionina, leucina, histidina, arginina, el que sea. Lo veremos en el código genético. Cuando se carga ese aminoácido, va a venir detrás, va a pasar al siguiente triplete, va a venir detrás el siguiente ARN transferente y va a desplazar al anterior. E inserta otro aminoácido, el que toque. Y así sucesivamente, o hasta que se acaba el ARN mensajero, o hasta que encontramos una de las 3 señales de stop, que veremos ahora cuando veamos el código genético, ¿vale? ¿Qué es necesario para llevar a cabo la traducción? Un ARN mensajero, lógicamente, con una señal de inicio AUG. El ribosoma es el orgánulo donde se lleva a cabo todo esto. Unos ARN transferentes que vayan cargando los aminoácidos, es decir, que los cojan del citoplasma y los lleven al ribosoma, ¿vale? Y aminoácidos libres, que provienen normalmente de la dieta o de nuestro propio metabolismo, ¿vale? Esta es la estructura de lo que ocurre. ARN mensajero pasando de 3 en 3, es decir, de codón en codón, de triplete en triplete, uniéndose el anticodón de la ARN transferente, que tiene una estructura mucho más compleja, pero lo que nos interesa es el anticodón, y en el extremo final el aminoácido en cuestión, el que sea, ¿vale? Entonces entra esta estructura, se coloca, y cuando venga a entrar el siguiente, ¿vale? Desplaza la ARN transferente y se coloca el siguiente aminoácido, ¿vale? Definiciones de codón y anticodón, que no voy a repetir, que es lo que hemos visto antes. Código genético. ¿Qué es el código genético? El código genético es la correspondencia que hay entre el ARN mensajero, entre los posibles tripletes de ARN mensajero, y el aminoácido que carga el ARN transferente. Pero nos olvidamos del ARN transferente. Es como un intermediario que lo dejamos ahí como para los ejercicios que nos olvidamos de él. Es decir, es la relación directa entre el ARN mensajero y el aminoácido que entraría correspondientemente. ¿Cuántos posibles codones tenemos? ¿Cuántos tripletes tenemos? Bueno, pues como tenemos 4 bases agrupadas de 3 en 3, tenemos 4 por 4 por 4, que es 4 por 4, 16, por 4, 64 posibilidades. Pero solo hay 20 aminoácidos en la naturaleza. Esto es lo que quiere decir que el código genético está degenerado. Quiere decir que tenemos más posibles codones que aminoácidos que se sintetizan. ¿Por qué es esto importante? Porque a veces un error en un triplete, ¿vale? Una pequeña mutación de una base no se va a traducir en un cambio en la proteína y eso lo llamamos mutación silenciosa, ¿vale?
Eso es muy importante. Bueno, el código genético es universal. Todos los seres vivos tenemos el mismo código genético. Y aquí tenéis un poco todos los tripletes agrupados, ¿vale? Con el aminoácido que sintetiza: serina, histidina, metionina, valina. ¿Qué es lo que nos interesa? Señal de inicio siempre, AUG, hay que buscarlo siempre, sí o sí, a partir de ahí de 3 en 3, hasta que se acaba el mensaje o hasta que encontramos una de las 3 señales de stop, ¿vale? Y vamos a finalizar muy brevemente con los tipos de mutaciones. No voy a explicarlo en profundidad, solo que sepáis los criterios según los cuales podemos agrupar a las mutaciones. Recordad, podemos agrupar a las mutaciones según donde afectan a las células somáticas, que son aquellas que afectan a cualquier célula del cuerpo, que no va a pasar a la herencia. Por lo tanto, yo tengo una mutación en una célula de la piel y eso no va a pasar a mis hijos, pero una mutación germinal, es decir, aquellas que afectan o bien al gameto directamente o bien a las células productoras de gametos, sí se transmiten a la descendencia, ¿vale? Luego, otro criterio es el tamaño de la mutación. El tamaño importa y mucho. No es lo mismo una mutación génica, que puede ser una pequeña deleción en un gen, una sustitución, un cambio de bases. Esto estudiároslo por el libro, que lo tenéis muy bien explicado. Una mutación cromosómica en la que directamente perdemos un trozo de gen, o perdemos una parte de una cromátida, o tenemos un cambio de posición en la cromátida. Son muy graves. Acordaros, por ejemplo, algunas de las deleciones por ejemplo, la delección en el cromosoma 5, el cri du cat, el maullido de gato, que era una enfermedad a la larga letal, una esperanza de vida cortísima en las personas que lo sufren. Y luego las genómicas, que las diferenciábamos en euploidías y aneuploidías, dependiendo de si afectaban, multiplicaban por 2, por 3, por 4 el número de cromosomas. Por ejemplo, una especie que tiene 6 cromosomas, que tiene 12, 18, 24, es decir, los tiene todos por duplicado, o una aneuploidía en la que teníamos 1, 2 o un cromosoma de menos, uno de más. Por ejemplo, el caso más conocido, el síndrome de Down, en el que tenemos 3 pares de cromosomas en el 21, ¿no? En vez de tener 2, hay 3, ¿vale? Según el efecto, las hay perjudiciales, neutras y beneficiosas, y según su origen, al azar, que son una gran cantidad de ellas, o provocadas por algunos agentes mutagénicos. Esto, como habéis tenido que hacer además un pequeño trabajo de resumen y búsqueda, pues ya lo tenemos trabajado. Bueno, y con esto finalizamos este vídeo de repaso, muy por encima, muy somero, pero que espero que os ayude para ver lo más importante y recordar todo aquello que se vio antes de Navidad, que era interesante, yo creo. Así que nada, chicos, practicad muchos ejercicios de transcripción y traducción, revisaros bien la teoría y cualquier duda que tengáis, ya sabéis, me podéis escribir a mi correo, y si no sois alumnos míos, podéis escribir en los comentarios y estaré encantado de ayudaros también a vosotros. Y nada, si os ha gustado el vídeo y os parece interesante, suscribíos, dadle like, activad la campanita y nos vemos con más vídeos de biología. Adiós.